Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Alfredo Covarrubias. Yo soy el director del Centro Algia para la Educación en Salud. Y pues bueno, me presento. Yo soy médico, hice la especialidad de anestesiología. Tengo el curso de alta especialidad en medicina del dolor y tengo 2 posgrados en cuidados paliativos. Actualmente estoy haciendo la licenciatura en nutrición aplicada y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de la nutrición y la hidratación hacia el final de la vida. Tenemos que tener en claro varias cosas y la primera cosa que tenemos que considerar es por qué es importante hablar de la nutrición y de la hidratación hacia el final de la vida. Algo que vale la pena considerar es que los seres humanos tenemos dificultad en conceptualizar que somos seres finitos, no seres infinitos. Y esa dificultad de conceptualizarlo hace que, pues, yo quisiera preguntarte a ti y medítalo muy bien. ¿Tienes tú ya tu pliego testamentario, tu testamento, tu voluntad anticipada? ¿Ya platicaste con tu familia sobre qué quieres que pase al final de tu vida? Si quieres que te incineren, si quieres que te intuben, que te pongan antibióticos, que te pongan aminas. Como te das cuenta, entonces son cosas que son complejas. Yo creo que muchas personas no consideran realmente que son seres finitos, no seres infinitos. Y ya lo dijo Benjamin Franklin, que las únicas verdades de la vida es de que tenemos que pagar impuestos y eventualmente todos vamos a morir. Al final de la vida muchas veces te ves cuadros como este que te estoy presentando, pacientes que están en la terapia intensiva con invasión tumoral importante y están con aminas y están con quimio en una franca agonía. Realmente es a lo que debemos aspirar como médicos, a salvar la vida a ultranza, implementando medidas fútiles. Ante esta duda, ante esta pregunta, una mujer de nombre Cecily Mary Saunders, fue una mujer impresionante. Ella empezó siendo trabajadora social. Vino la Segunda Guerra Mundial y se alistó para poder funcionar como enfermera. Se dio cuenta que nadie le hacía caso siendo enfermera. Se hizo médico para que le pudieran hacer caso. Ella se enamoró de un hombre, tenía un confidente que se llamaba Alfred Tema. Él tenía un cáncer pancreático y ella vio cómo murió dramáticamente con una agonía tremendamente dolorosa y ella sí dijo que no iba a permitir que eso le pasara a ningún otro ser humano y funda el Hospice St. Christopher en el Reino Unido. De ahí que el movimiento de cuidados paliativos empezó a permear hacia Latinoamérica y en 1972 se funda la Clínica del Dolor, la primera clínica del dolor en México, por el doctor Ramón de Lille y Fuentes y el doctor Vicente García Olivera. 1992 fue un año tremendamente importante para la medicina paliativa en el país porque el doctor Gustavo Montejo Rosas instala en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan Ignacio Menchaca, la primera unidad de cuidados paliativos del país y meses después hace lo propio el doctor Guillermo Arechiga en el Hospital General de Occidente de Guadalajara, Zapopan, y la doctora Silvia Allende Pérez en el INCAN. Es una generación muy interesante porque de esta generación nacen los pioneros de la medicina paliativa en el país y la única clínica de cuidados paliativos que ha recibido un reconocimiento internacional por la International Hospice Association es la unidad del Departamento de Medicina del Dolor y Paliativa del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cuando entonces pensamos o conceptualizamos qué son los cuidados paliativos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tenemos que ver varias cosas y entre ellas, que son muy importantes, es que los cuidados paliativos son el cuidado activo y total de los pacientes en el momento en
en el que su enfermedad no responde a medidas curativas. Esto es muy importante porque el principal objetivo va a ser el control del dolor y de otros síntomas. Muchos de ellos están relacionados con la pérdida de la vía oral, con la dificultad para hidratar a los pacientes. Y la meta finalmente va a ser ofrecer las más altas condiciones de vida, pero también las mejores condiciones asociadas a la muerte. De tal forma que el contexto del enfermo terminal es muy importante pensarlo, porque las medidas entonces deben de ser consensuadas siguiendo los parámetros puntuales de la bioética médica: la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia, ya que el encarnizamiento terapéutico lo único que va a lograr es de atentar contra las condiciones de vida, pero también contra las condiciones de muerte del enfermo. Es un error también pensar que en el contexto paliativo nada es urgente. Al contrario, cuando no hay nada que hacer es cuando más cosas se tienen que hacer. Ahora, ¿cómo se diagnostica una enfermedad paliativa? El diagnóstico de una enfermedad paliativa tiene los siguientes criterios, y es que sea una enfermedad activa, avanzada, progresiva, incurable y que tenga un pronóstico de vida limitado. Es muy importante pensar que la enfermedad activa es que es una enfermedad que está ahí, está presente. Avanzada es de que un momento 1, un momento 2 la enfermedad empeoró, es más severa la enfermedad. Progresiva, pues que se va manteniendo en el largo del temporal, en un periodo de tiempo determinado, y en ese periodo de tiempo determinado va mermando la situación de vida del enfermo. Incurable, que no tiene ninguna cura. Y cuando hablamos de un pronóstico de vida limitado tenemos que pensar en dos tipos de paciente. Uno, esa sobrevida, ¿cuánto tiempo va a ser? Si es una sobrevida, ¿sí?, menor a 6 meses, entonces tenemos que pensar que es un paciente que tiene una enfermedad paliativa en situación de terminalidad. Si es un paciente que cada vez más de 6 meses hasta un año, podemos pensar que es un paciente que tiene una enfermedad paliativa en soporte. Y eso es muy importante porque las medidas que se dan en soporte y que se dan en fase terminal son diferentes. Son dos tipos de pacientes distintos. Y eso quizá ha sido uno de los problemas cuando nos enfrentamos a la nutrición y a la hidratación hacia el final de la vida, ya que hay diversos tipos de enfermedades paliativas. Están los pacientes oncológicos que tienen una fase de meseta y un declive muy importante. Existen los pacientes que tienen una falla orgánica que entran, salen, meseta, salen. Existen los pacientes frágiles, el paciente geriátrico, que es una cascadita, una meseta que va disminuyéndose en el transcurso del tiempo. Y existen los pacientes que tienen un evento severo y fallecen, como aquellos que tienen un accidente o un trauma. De tal forma que el paciente terminal, cuando es abordado por un profesional de la salud, debe platicar con él ante la posibilidad de que ya hay un fracaso terapéutico. Y ese fracaso terapéutico se tiene que platicar antes de declarar al paciente en una situación de terminalidad. Si el paciente no sabe que es terminal y si empiezan a hacer esas medidas, pues puede ser un shock para el propio enfermo, para la familia, para los hijos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento se tiene que hacer ese abordaje? Cuando se diagnostica una enfermedad avanzada que no tiene respuesta terapéutica, que la enfermedad progresó pese a la respuesta terapéutica, que esa enfermedad progresó y está deteriorándolo a tal grado que ha necesitado múltiples internamientos, múltiples hospitalizaciones y que ya está presentando fallas orgánicas, falla renal, falla hepática, falla respiratoria, falla cardíaca, y en otros países, cuando se cumplen los criterios, se tiene que ver si ese paciente es o no candidato a ingresar un hospice. Ahora, ¿qué pasa al final de la vida? ¿Sí? Pues al final de la vida pasan muchas cosas que son muy interesantes. Esto que te estoy presentando aquí son las características de los enfermos que llegan a un departamento de medicina paliativa, concretamente la unidad donde yo trabajo, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán,
Y te estoy presentando dos muestras de pacientes, una muestra con 25 pacientes y otra muestra con 71 pacientes, y nos damos cuenta del sesgo institucional, son más mujeres que hombres, otro sesgo institucional es que son personas de la séptima década de la vida, pero eso es por institución, porque nutrición es un instituto de medicina interna, no es un instituto que reciba niños. Ahora, si nos vamos ya a la presencia de dolor en este tipo de pacientes, nos damos cuenta que 8 de cada 10 presentan dolor, ¿sí? 7 de cada 10 van a requerir opioides, que el uso de morfina se encuentra entre los 15 y los 25 miligramos de morfina. Que por lo menos la mitad de los pacientes, o 4 de cada 10, van a ser delirium, y que se requiere una dosis de haloperidol no muy alta, entre 3 miligramos al día aproximadamente, pero es importante también pensar que el número de consultas que recibieron esos pacientes en ese momento fue de 2 consultas. Eso quiere decir que no se tuvo tiempo para hacer muchas cosas ni muchos abordajes. Cuando vemos nosotros cuáles son los síntomas en cáncer avanzado, pues nos vamos a dar cuenta que un porcentaje importante de los pacientes va a referir debilidad como síntoma. Eso va a ser muy importante pensarlo, porque también los pacientes 6 de cada 10 van a presentar dolor, pero también van a presentar anorexia. La hiporexia va a condicionar alteraciones muy importantes asociados a la deficiencia de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, y eso va a afectar las condiciones asociadas a la vida de los enfermos. En un estudio que publicamos en el Journal of Pain and Palliative Care Pharmacotherapy en el 2014, identificamos prácticamente lo mismo. ¿Sí? Que la náusea era un problema frecuente, la debilidad era un problema frecuente, la anorexia era un problema frecuente, boca seca era un problema frecuente, y cuando lo comparamos entre la primera visita y la siguiente visita, pues nos dimos cuenta que pues se había mantenido en intensidades. Eso quiere decir que pues por lo menos con el tratamiento proporcionado no se empeoró el síntoma, pero que sí hubo síntomas como la debilidad, la disnea y la somnolencia que incrementaron su severidad, porque finalmente son síntomas para los cuales el tratamiento está muy limitado. En los últimos 7 días, en este estudio muy interesante de David Huey y colaboradores, nos damos cuenta que los síntomas en los últimos 7 días son dolor, disnea, náusea, somnolencia, delirium, disfagia, incontinencia urinaria, seca de boca, mioclonías, fatiga, constipación, estertores del final de la vida, pérdida de peso. Y ahí en negritas tú puedes ver cuáles nos impactan para la alimentación y la hidratación de los pacientes. Un paciente que tiene náusea y que está vomitando todo el tiempo, pues no le vas a poder dar una ingesta oral. ¿Por dónde lo vas a hidratar si todo lo va a estar vomitando? Entonces requiere tratamiento. Otro tipo de paciente es el paciente que tiene un deterioro cognitivo, y un deterioro cognitivo tal que no se puede alimentar, no se puede hidratar por la vía oral, tendrás que buscar otras vías para hacerlo. El paciente que no puede tragar, tendrás que buscar otras vías para poderlo hidratar. La sequedad de boca es un problema importante, es un paciente que va a lo mejor a necesitar o a solicitar líquidos por vía oral, y pues si tiene cualquier complicación que lo limite, a lo mejor va a requerir otro tipo de abordaje. La constipación, los pacientes ocluidos y la pérdida del apetito también son elementos que van a impactar en la nutrición y en la hidratación de los enfermos. ¿Cuáles son entonces las condiciones que interfieren con la alimentación y hidratación en los últimos días de vida? Pues como ya les comenté, el deterioro cognitivo, la sensación de ahogo, la constipación, la pérdida de apetito, la fatiga, ¿sí? La secada de boca, la disfagia, la náusea. Ahora, ¿hay revisiones sistematizadas? Sí, hay revisiones sistematizadas de la literatura. Se han planteado la posibilidad de acciones como alimentación e hidratación pueden ser benéficas para los enfermos. Sin embargo, en ninguno de los estudios comentados existe una evidencia suficientemente robusta para hacer una conclusión categórica. Las intervenciones nutricionales de tal forma al final de la vida, ¿sí?, posiblemente no tengan un impacto sobre la funcionalidad del enfermo ni tampoco sobre la sobrevida. Y eso es muy importante también considerarlo. Es posible, ¿sí?, es posible que se puedan solucionar algunos síntomas, pero esa es la visión del médico, ¿sí? Es muy importante también pensar cuál es la visión del nutriólogo. Y eso te lo traigo a colación porque los médicos no somos nutriólogos, pero los nutriólogos no son médicos. Y entonces, ¿quiénes están haciendo las recomendaciones? Para entender
quienes están haciendo las recomendaciones, y nos dimos a la tarea de hacer una búsqueda bibliográfica de la literatura en PubMed, donde utilizamos algunos criterios de búsqueda como enfermedad terminal, últimos días, el final de la vida, nutrición, hidratación, y nos dimos cuenta de que no existían muchos documentos. Encontramos 83 documentos, de los cuales únicamente 2 eran revisiones sistematizadas, un ensayo clínico, 4 guías de práctica, 4 reportes de caso, 17 revisiones, ¿sí? Y bueno, consideramos entonces en ese momento utilizar únicamente las guías de práctica clínica y las revisiones sistematizadas. De esos 4 artículos que puedes ver aquí, los años de publicación, pues el más viejo es de 1996, sí, pero los 3 últimos son del 2010 para adelante. Entonces, durante la última década, ¿qué hemos pensado? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Sí? Y entonces surgen cosas bien interesantes. Con respecto a la hidratación, vemos aquí las 4 revisiones que pusimos a consideración para este trabajo, y nos dimos cuenta que en la hidratación artificial existen consideraciones muy importantes y algunos que son controversiales. Por ejemplo, las guías de la ESPEN tienen en cuenta la hidratación artificial como una necesidad básica según el costo-beneficio, no recomendada, ¿sí?, por complicaciones e infecciones, y debe individualizarse la decisión sobre la hidratación en el paciente paliativo. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hay que considerar, ¿sí?, hidratar o no? Porque si tú no hidratas a alguien, ¿sí?, va a estar en deshidratación y va a haber alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Y qué no las alteraciones hidroelectrolíticas modifican el estado cognitivo de los enfermos? Entonces, hay que tomar en cuenta esa toma de decisiones. Otras guías de manejo hechas en el 96 dice que tenemos que definir 8 elementos clave para la toma de decisiones. Y esos elementos clave para la toma de decisiones es condición clínica del enfermo, cuáles son los síntomas que tengo, cuál es la expectativa de vida del enfermo, ¿sí? Se hizo una valoración de la hidratación y una valoración nutricional del enfermo, ¿sí? ¿Cuál es la ingesta de nutrientes espontánea, voluntaria, puede o no deglutir el enfermo, el perfil psicológico del enfermo, la función intestinal que tiene en el momento, ¿sí?, la necesidad de servicios especiales según el apoyo nutricional prescrito? O sea, se le va a dar la hidratación por vía oral, hidratación por vía venosa, por vía subcutánea, por catéter central, ¿sí? Y la toma de decisiones y reevaluar al paciente y obviamente individualizarlo. En esta otra revisión de la literatura sobre la nutrición e hidratación hecha en el 2016, nos damos cuenta que la hidratación artificial como necesidad básica, costo-beneficio, o sea, proponen que es necesaria, pero que no hay evidencia fundamental concluyente para recomendarla. Entonces, híjole, como que deja mucho a la imaginación del clínico. Y el último artículo habla sobre la hidratación artificial, corrige los síntomas asociados a la deshidratación, cosa que era lo que te comentaba al inicio de esta diapositiva. En la hidratación por vía oral, la única que se postula es este artículo del 2012, donde hablan de la nutrición artificial e hidratación, donde no existe asociación de la ingesta oral reducida y los últimos días de vida en el paciente oncológico. Únicamente 3 hablan de la sobrevida y la calidad de vida, donde pues las guías ESPEN consideran necesaria la hidratación artificial en la última etapa de la vida, ya que solo prolonga el sufrimiento del paciente, ¿sí? Pero pues tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?, que la Asociación Europea de Nutrición Enteral y Parenteral pues no tiene muchos médicos oncólogos en su área para hacer este tipo de consideraciones, y que la hidratación pues puede tener un control sintomático importante, y es lo que mencionan posteriormente en algunas guías, donde la evidencia sugiere que limitar la hidratación disminuye la sobrevida y las condiciones asociadas a la vida, o sea, la calidad de vida del enfermo. Y los cuidados paliativos no alargan ni acortan la vida. Entonces, si yo limito una acción que puede ser benéfica en cierta medida, pues lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal.
delirium, ¿sí? Puede ser una causa de deshidratación, lo menciona la ESPEN, sin embargo dice que no hay que hidratar al final, entonces como que queda una ambigüedad muy importante y las guías del 96 dicen que el delirium es una consecuencia de la deshidratación. Entre otros síntomas que son importantes va a ser entonces factores asociados como la presencia de sed, ¿sí? Algunos adultos mayores refieren un incremento en el apetito. Cuando hablamos de la alimentación, de la nutrición, entonces sobre la nutrición por vía oral ninguno se propone nada para los últimos días de vida. Entonces, mientras el paciente tenga vía oral, pues no hay ningún problema según ellos. El problema es cuando ya no lo tiene. Entonces vamos a dar nutrición parenteral, ¿sí? Y entonces ahí, ¿cuáles son las consideraciones éticas? La ESPEN dice que la renuncia de la comida y la bebida pueden considerarse una expresión de la muerte autodeterminada y que eso es éticamente válido. Posiblemente sí, pero en aquel paciente que no dice no me alimenten, al contrario, el que está ocluido y tiene hambre, ¿qué haces? ¿Sale? Las guías de 96 dicen que 16% de las decisiones son tomadas por los investigadores, por los médicos, por los clínicos sin la cooperación del enfermo. Y eso es muy importante porque muchas veces hay enfermos que ya no pueden comer, no quieren comer, pero la familia lo está obligando. Es algo súper latino, ¿sí? El que si no comes va a morir, entonces vamos a darle a comer, ¿sí? Entonces son elementos que hay que tomar también en consideración. La nutrición parenteral, a mí me llamó mucho la atención este comentario de la ESPEN que dice que el Papa Juan Pablo, ¿sí?, no recomienda la nutrición parenteral en los últimos días de vida. Y entonces, pues el contexto religioso también es importante. Cada quien tiene sus creencias y hay que respetar las creencias de cada persona aunque no las compartamos. ¿Cuáles son los requerimientos al final de la vida? Finalmente existen tablas de los requerimientos que se requieren en pacientes oncológicos. Te presento aquí la tabla de los requerimientos al final de la vida, donde finalmente pues se requiere una dieta hipercalórica porque es un paciente que está perdiendo calorías, tiene una enfermedad hipermetabólica, ¿sí?, que requiere una cantidad importante de proteínas al día porque está perdiendo proteína, está haciendo sarcopenia por cáncer, sarcopenia del final de la vida por el síndrome de astenia, caquexia, anorexia, que requiere hidratos de carbono como principal fuente de energía, que los lípidos tienen que ser 1/4 de la ingesta diaria precisamente porque se está necesitando para remodelación celular. Y con respecto al agua, ¿sí?, se requiere 1 mililitro por kilocaloría a día, 8 vasos de agua, de acuerdo a lo que dice la OMS, 2 a 3 litros de agua al día, según algunos oncólogos. Y entonces ahí me queda como que la confusión, no sé si a ti también. Bueno, hidrato o no hidrato, alimento o no alimento. ¿Es necesario o no es necesaria? Y entonces te voy a presentar este otro estudio que hicimos. Es una muestra pequeña de 57 pacientes que está constituida principalmente por mujeres, 6 de cada 10 fueron mujeres, y donde pues un porcentaje importante, casi 3/4 partes fueron médicos, pero 1/4 parte es nutriólogos. Y cuando se hacen las preguntas sobre ¿consideran necesaria la hidratación al final de la vida?, pues todos dicen que sí. Y entonces, ¿se niega o no se niega? ¿Consideran necesaria la nutrición enteral al final de la vida? Pues muchos dicen que sí. Y entonces todos tendrían que tener gastrostomía para que se les dé nutrición enteral, sonda nasogástrica para nutrición enteral, ¿sí? ¿Consideran necesaria la nutrición parenteral al final de la vida? Aquí es donde las cosas se complican un poquito porque la gente no sabe. ¿Le doy nutrición parenteral o no? Seas médico, seas nutriólogo, te das cuenta cómo un porcentaje importante, casi 15%, dijo no sé. Otro punto interesante es, ¿sí?, cuando se dice, ¿consideras necesario reponer electrolitos? Pues ¿cómo los repones si no tienes una vía venosa? Si no estás pasando líquidos. Entonces son cosas muy interesantes. Pero la otra cosa importante es, alimentar es una medida fútil, y la mitad dijo que no es una medida fútil, que hay que alimentar. Nuevamente volvemos, ¿sí?, a este pensamiento latino de que hay que alimentar a ultranza aunque estés en agonía. Pues amigos, muchísimas gracias. Esta fue mi intervención. Espero que hayan disfrutado esta charla y quedo atento a sus comentarios. Un fuerte abrazo.